Envía tu mensaje de texto al 6900 y forma parte de Al Pan Pan. En Al Pan Pan, el economista Carlos Vera presenta Asesores de Familia. Consejos e ideas útiles para el presente y el futuro de las familias. Presenta Asesores de Familia, la primera empresa uruguaya de asesoramiento integral a la familia. Confianza y tranquilidad. Muy bien, nuevamente, como todos los martes a esta hora, tenemos Asesores de Familia, el economista Carlos Vera, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto recibirte. Y bueno, y hoy vamos a cumplir con la promesa de la semana pasada. Exactamente. Hoy la doctora Regina Castro nos va a hablar sobre el tema de pensiones alimenticias. Lindo tema. Hermoso, muy lindo. Polémico. Bueno, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Además tiene una santa paciencia esta mujer para contestar las preguntas de los oyentes. Esperemos la tenga este año también. Sí. Bueno, pensiones. Bien. Pensión alimenticia. Pensión alimenticia. Pero hoy vamos a tratar el tema de pensión alimenticia solo respecto de los hijos y los padres. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema muy amplio. Ajá. Y no solo los hijos a los padres y los padres a los hijos deben pensión alimenticia, sino como otras veces hablamos cuando hablamos de concubinato y de matrimonio, también los excónyuges o exconcubinos se deben pensión alimenticia, pero hoy no lo vamos a tocar porque no nos va a dar el tiempo, así que lo podemos dejar para una futura audiencia en todo caso. O sea, de padres a hijos. Padres a hijos. Perfecto. Exactamente. Bueno, pensión alimenticia. ¿En qué circunstancias se da? Se da. La pensión alimenticia es una obligación que tienen todos los padres respecto a sus hijos por el hecho de ser padres. ¿Ah? El tema es cuando se reclama judicialmente cuando esos padres ya no están más juntos, ¿no? Y lo que está bueno aclarar es qué entendemos por pensión alimenticia, porque mucha gente piensa que el concepto de alimento se asocia con el concepto de comida nada más. No. Y no es eso. Es todo. Es manutención, es educación, entretenimiento, salud, ropa, estudio. Exacto. Los gastos, contribuir los gastos, por ejemplo, si está viviendo con la madre, por decir algo, de la luz, el agua, los gastos comunes, es para tener una manutención y un nivel de vida acorde y un buen nivel de vida. ¿Tá? ¿Cuándo se debe, que me preguntabas tú? Uh-huh. Bueno, se debe siempre y cuando alguien acredite que lo necesite, o sea, un menor de 18 o un mayor de 18 y menor de 21, en el caso que el de 21 estudie o no tenga medios de vida suficientes como para mantenerse. Por ejemplo, si no trabaja. ¿Ah? Y que el acreedor o quien lo deba pagar tenga los medios para pagarlo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en esos casos sí estamos ante la posibilidad de pagar una pensión alimenticia. Un tema de los límites. Entonces, de 21 para arriba... No, nunca. Ahí va. Ese es un límite, claro. Exacto. Siempre estamos hablando de los 21 para abajo. 21 para abajo. Bien. Entre 21 y 18... Hay dos hipótesis. Si es hasta 21, si estudia. Si no estudia, que trabaje entre los 18 y 21 y que ese trabajo le permita mantenerse. O sea, si no trabajas, estudia. Entre los 18 y los 21. Vendría a ser algo así. Bien, perfecto. ¿Ah? Y bueno, es eso. Ahora, hay una cosa que se da naturalmente y se viene el divorcio y se toma de rehenes a los hijos. Sí. Y entre las cosas que hace, por ejemplo, el jefe de familia, es esconder sus ingresos o mentir sus ingresos. Exactamente. Y eso después se va a solicitar al juez y eso lleva un trámite y se ocasiona un montón de problemas porque directamente, es decir, nunca se termina de saber cuál es la verdad, porque hasta que estaban casados era todo espléndido y después es un pobre hombre que gana 5 pesos. Exacto. Bueno, en ese sentido igual lo que es la ley uruguaya y el ordenamiento jurídico ha venido como avanzando mucho. Porque tenemos dos registros, que son el registro en el de actos personales de deudores de pensiones alimenticias, que yo ahora voy a explicar un poquito qué es, y el otro registro que es en el BPS, que es
bien nuevito, porque se sancionó el 17 de enero del 2017, o sea que tiene un año y poquito, un año y poquito, que es bien nuevo, que es para tratar de controlar todo esto, la gente que trate de evadir, de pagarle a sus hijos, o que trabaja en negro, o bueno, a veces las altas y las bajas de trabajo, que bueno, las madres, que son por lo general, digo las madres porque son las que en mayor porcentaje tienen a los hijos, tenían que andar averiguando por todos lados si estaba trabajando o no estaba trabajando, y bueno, ahora eso está en el ámbito del BPS, y acortaba muchísimo el proceso de andar buscando. Usar información. Exacto, sí, exacto. En el blanqueo de la situación, como la obligatoriedad para el blanqueo de la situación, Sí. ahí es donde directamente queda más en evidencia la cosa. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con una situación que se puede dar hace poco, hace poco puede ser hace 10, 15 o 20 años? Y hay un montón de matrimonios en que la mujer, por ejemplo, gana más que el hombre. Sí. Y la mujer tiene un cargo mucho más importante y mucho mayores ingresos. Sí. En el momento del divorcio, la tenencia de los hijos se la dan al padre. Sí. ¿La mujer tiene obligación de pasar pensión alimenticia? Sí, claro. Ah. Sí, claro. Es más, nosotros tenemos un caso que la pensión alimenticia no tiene un gran cargo, la madre tampoco, pero la paga la madre porque los hijos decidieron con 12 años Irse con vivir el con su padre. Y bueno, su padre también trabaja bien, es un médico, o sea, normal, pero bueno, no estaban con su madre y se le retenía de su sueldo, se le retiene la pensión alimenticia correspondiente, que se le fija un 25% para ayudar a mantener a esos hijos, o sea, la madre paga. Así que eso va parejo. Va parejo, no es una cuestión Hombre y de género. mujer. Exacto, no es una cuestión de género, sino más bien una cuestión, quién está con los hijos y que se colabore el otro padre con el padre que tiene la tenencia de esos niños. Es siempre un porcentaje de los ingresos, porque también ha sucedido, conozco algunos casos, que se le da el dinero y el padre nunca estaba conforme con el uso que la madre daba de ese dinero, si le llegaba o no al niño. Entonces dice, prefiero pagarle en especies, Claro. le pago el colegio, o le compro ropa, o lo Le que hago un fuera, surtido, o por le hago el decirte, surtido, claro. exacto. ¿Eso es posible? Es posible, porque la pensión alimenticia no tiene por qué ser en dinero. Puede ser en dinero o en especie. El código permite que sean las dos, en cualquiera de las dos. Lo decide el juez o lo decide de común acuerdo de los padres. ¿Qué pasa? Si no se llega a un juez y se hace una homologación de convenio que se llama entre los padres, ahí por lo general se decide, bueno, vos te encargas del colegio, de la mutualista porque se te Sí. descuenta de tu trabajo y te paso, por decir algo, 5.000 pesos, que es lo que gasta de celular el chiquilín, que te sirve esto para la luz, y listo. Y eso se homologa y se hace así y se retiene. O sea, lo paga el padre, mientras no se retiene. En cambio, si es judicial, el juez ahí decide si se la retiene de su trabajo y qué se le puede retener. Pero si el padre dice que no tiene los ingresos suficientes, bueno, ahí se puede llegar. Bueno, tú le pagas este surtido por mes del 1 al 10. Pagás tal cosa y se llega a un acuerdo. Puede decirse o de común acuerdo entre las partes, o si se llevan muy mal, que es la mayoría de los casos, judicialmente, y se hace con una sentencia judicial y ahí se comunica que existe esa sentencia y hay que cumplirla. ¿En algún momento es el hijo el que recibe el dinero? No, porque por lo general se hace el menores. ejercicio de la patria potestad. Seguro. Y los representantes... Porque acá hay un mensaje de un oyente que dice, yo cuando mi hija cumpla 18 años le voy a empezar a pasar la pensión alimenticia a mi hija directamente y no más a la madre, dice el oyente. Bueno, ahí tendrá que ver si en el juzgado que esté homologado eso, dónde es que se hace el depósito y si la jueza permite que el depósito se haga a nombre de una cuenta, la menor, porque ahora los menores pueden tener ciertas cuentas y permita que se lo hagan. Definitivamente, si el juez lo avala, se va a permitir. Cualquier cambio que haya en la pensión alimenticia, que esté en un juzgado y que esté homologado, tiene que pasar por ese juez, que se permita ya tanto la modificación, un aumento, una reducción o un cese incluso en la pensión. Eso todo pasa por la decisión de un juez. Claro. Bueno, Jonathan justo planteaba lo que yo te planteé. La madre, si le tiene el hijo, él tiene la tenencia de su hijo, así que a la madre le corresponde pasarle la pensión alimenticia. Sí. Y después hay otro teléfono que es el 725 que no escuchaste bien, porque las mujeres dice, bueno, entonces ya que hablamos de feminismo, ¿por qué a las mujeres no le hacen retención? Sí se le hace retención. Se le hace, pusimos el ejemplo del cliente que tenemos. Así que te adelantaste al tema. Preguntan por los abuelos y sus obligaciones. Los abuelos tienen obligación. ¿Qué pasa? ¿Cómo Los está principales obligados son los padres. Si los padres no pueden pagar
porque o no se puede determinar si tienen ingresos o no tienen ingresos suficientes, los segundos responsables son los ascendientes, o sea, los abuelos del padre deudor. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo que se le trata de cobrar a los abuelos. Muchos abuelos no están en ejercicio, o sea, no trabajan y no hay de dónde retenerle. Y por eso es importante el registro nuevo que salió del BPS de deudores, porque si se establece que un abuelo tiene que pagar, por ejemplo, una pensión alimenticia, se le retiene de la jubilación. Por ejemplo, ahora tuvimos una consulta el otro día en la empresa que se le retenían a los 2 abuelos de la jubilación el BPS, la pensión, porque claro, no se llegaba al monto que tenía que pagar un solo abuelo, entonces también se le retenía al otro. ¿Cuándo se considera que los padres están en condiciones de pagar la pensión? Esto que acabas de decir, si los padres no están en condiciones de pagar. Cuando no tienen los ingresos suficientes. ¿Cuántos son los ingresos suficientes? Y depende, porque se fija un 20% de los ingresos, es un promedio, no está estipulado como una tabla, o sea, es jurisprudencialmente un 20% por hijo. Si se te retiene ese 20% y le quedan 5.000 pesos para vivir, es obvio que no está en condiciones de poder pagarlo. Entonces se va a los abuelos o se le retiene un 10%, un 5% a ese padre y el resto al abuelo. Exacto. Puede ser que se retenga un tanto a cada uno hasta llegar al monto adecuado. Ese máximo sería 20%, porque están preguntando eso. El máximo que se puede retener es un 50%, ¿tá? Pero jurisprudencialmente es un 20% por un hijo, un 30% por 2 y se incrementa en un 5% por cada hijo después del segundo. Siempre de lo declarado. Claro, de lo declarado. Yo puedo estar cobrando 100.000 pesos, pero en realidad en planillas todo por 30. Claro, sobre lo declarado. Sobre lo declarado. Y si viene después a nivel de la justicia, no, pero yo sé que gana así, asá y... Bueno, ahí tenemos... Esa pelea debe ser de todos los días. De todos los días. Por eso es lo que se está haciendo, de tratar de que estas cosas no pasen, si bien siempre se va a filtrar alguno que cobre más y no se pueda saber, pero se están dando elementos. Por ejemplo, como yo mencionaba hoy, el tema de la inscripción de los deudores alimentarios en el registro de pensión alimenticia. Si un padre me refiero a padre o madre para no ser sexistas en este caso, un padre está, ¿cómo se llama?, obligado a pagar y no paga, entonces se intima al tercer pago de la cuota impaga. Si no pagó, se hace un oficio, que es una comunicación al registro de actos personales y se inscribe. Cuando se inscribe, el registro comunica al Banco Central, a la Auditoría Interna de la Nación, y esa persona, el día que vaya a querer obtener un crédito, renovar una tarjeta o lo que sea, no lo va a poder hacer porque está en la base de datos de un deudor de pensión alimenticia. Entonces, una suerte de clearing público. Exacto. Incluso se comunica también a los entes autónomos y servicios descentralizados, porque no se puede tampoco contratar en licitaciones personas deudoras de pensión alimenticia. Por eso digo que se escapa gente, pero cada vez se escapa menos. ¿Esto es lo que se aprobó en el año 17? Sí. Es brillante eso. O sea, es por un monto, pero digo, en este momento no se puede contratar. Lo importante es todo lo otro, todo el entretejido, me parece magnífico, es un colchón. Y no poder sacar créditos hoy en día. Pero por favor, renovar la tarjeta, todo el mundo vive a crédito. Por eso, o sea, son elementos que ayudan a que la gente pueda cumplir. Exacto. No, me parece perfecto, me parece muy bien. Preguntan por si a los hermanos o hermanas del padre, si a los tíos les correspondería pagar una pensión. Si no hay abuelos, también corresponden los tíos. Igual no es a los primeros contra los que se va. No, estamos hablando de padres, abuelos y recién hay exacto. tíos. Bueno, y la otra es, si la tenencia es compartida, la mitad del tiempo están con la madre y la mitad del tiempo con el padre, sí. ¿Cómo es el asunto de la pensión? Y bueno, ahí es como hablábamos hoy. Se ven cuáles son los gastos, se hace una bolsa de gastos y se pagan entre los dos. Por ejemplo, a mitad del colegio, tú pagas la escuela, vos el club, vos pagas la ropa, yo el uniforme, y así se van dividiendo los gastos. Lo que siempre es bueno es que esté todo estipulado judicialmente, porque siempre se llegan a acuerdos, siempre está todo bien, pero esto va muy hermanado con el tema de las visitas. Por ejemplo, porque un día la madre llegó tarde, no lo pudo llegar, o el padre para no... Y bueno, ¿sabes qué? No lo pude ver 2 horas, este mes no te pago. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Este es el punto más conflictivo de un divorcio? Sí. Sí, porque toman a los hijos como rehenes. Exacto. Como botín de guerra, hasta con los perros pasa. Claro, y es por eso que cuando se decreta el divorcio,
las cuestiones que tienen que estar resueltas antes de decretarse el divorcio, una de ellas es la pensión alimenticia y el régimen de visitas de los menores. Pero aunque eso se dé, el tema de, como dice Sergio, de los hijos menores, porque el padre no paga, porque la madre no lo deja ver, o al revés, es constante. No, este mes él no me pasó, me depositó el 15 en vez del 10. Yo no se lo voy a dejar ver. Ahora, la gente sabe cómo llega la gente a la situación del divorcio. ¿Tiene una buena asesoría? ¿La gente sabe o es ignorante absolutamente de todo? Yo, por ejemplo, reconozco que esto del 2017, aprobado en el 2017, era totalmente ignorante, no sabía ni que existía. Eso es importantísimo para saber cómo manejarse, cómo organizarse. Por eso existe asesores de familia. ¿O no? Exactamente. Para eso estamos. Todas estas preguntas que están haciendo a través de 6900, porque no nos va a dar Lo que pasa tiempo. es que tampoco todo el mundo tiene por qué saberlo. Uno lo sabe porque está en este ámbito, claro. Seguro. Y bueno, y a veces tampoco son las noticias que más relevancia tienen las sanciones de este tipo de leyes de deudores de pensión alimenticia y demás, que tendrían que tenerla también porque es salvaguardar los derechos de los menores, pero no es lo que hay más relevancia tampoco. ¿Qué pasa si un adolescente de 17 años o capaz que 19 años decide independizarse, irse de su casa? Sí. Y en teoría, por lo que acabas de decir en la definición, el padre estaría obligado a mantenerlo. Hasta los 21. Bueno, si decide independizarse de su casa es porque tiene los medios suficientes Así como que, para irse. Mirá que haber trabajado en televisión, cuando la gente te llama, desapareció mi hijo se fue de casa, y después te llaman y dicen, no, yo no desaparecí, no digan que estoy desaparecido, que me fui de mi casa porque no aguantaba más, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Sí, ahí en realidad habría que analizar el caso porque un padre se entiende que no tiene que pagar más la pensión y bueno, es un... No están divorciados los padres, simplemente no, por eso que se va. El gurí, el joven exige que el padre lo mantenga, claro, pero que no quiere vivir con ellos. Con los padres. Bueno, pero hay que ver ahí dónde vive, cómo vive, y cómo se mantiene y si tiene un medio de subsistencia, porque si decidís irte, exacto, por algo te vas, eso lo tiene que estudiar un juez. Se da mucho el problema que se está viendo cómo se hace, y voy a utilizar una palabra que capaz que no es la más acorde, pero con los niní. Bueno, yo te iba a decir, esa gente que tenés que mantenerlo hasta los 21, exacto, no estudia, no trabaja, no hace nada. Es un problema que tienen los padres. ¿Qué hacemos con los niños? Porque me reclama pensión, pero no estudia, no trabaja, no lo veo. Eso es exacto. Y reclaman. Y a veces, o sea, hay y el padre está obligado. Exacto. Entonces es un tema que, bueno, los niní que se está tratando de ver cómo, porque eso sí es como un agujerito legal que tenemos ahí. ¿Qué hacemos con estos niños, adolescentes, mayores? No, pues, por eso ponía, no se me había ocurrido por ese lado, simplemente como una situación, porque cuando diste la definición, dijiste, están obligados a mantenerlos como sea. Bueno, muchos pueden tomar la decisión, bueno, me voy de mi casa, y bancame. Claro, viejo. El tema es que tiene que probar la necesidad. Entonces hay muchos elementos a tener en consideración al momento de decretar que sí tiene que pagarla, por más que haya decidido emanciparse, irse. Sí. Bueno, y la gente, para asesorarse sobre este y otros vastos temas, a nivel del derecho de familia, a nivel del manejo económico, a nivel de la inversión, a nivel de renta y patrimonio, asuntos financieros, asuntos inmobiliarios, servicios legales, como lo que está comentando aquí la doctora presente, también los notariales y los psicológicos, doctor economista Vera. Y pueden llamar al teléfono directo, 2900-2380, o mandar un mensaje de WhatsApp o ir a la página web y... asesoresdefamilia.com.uy, y el mensaje de WhatsApp a través del 092-674-936. 092-674-936, 2900-2380. Seguro que todo esto que estamos planteando debe haber 400.000 dudas, porque además cada situación familiar es un mundo. Es particular, claro. Sí. Porque es algo que varía mucho también, ¿no? El día de hoy, uno como madre o como padre puede prestar una pensión alimenticia, pagarla, el día de mañana no trabajo, no puedo pagarla, o sea, son cuestiones muy variables. Uh-huh. O sea, cada caso es digno de ser estudiado y ver qué pasa. Pero sí, es muy variable. Es la justicia de familia. Sí. ¿Y los tiempos de esta justicia de familia? Y los tiempos de esta justicia de familia a veces no son los que uno quisiera, pero se vienen acortando porque se vienen buscando soluciones. Uh-huh. Pero para uno siempre lo de uno es como
ya, y no es así. O sea, lamentablemente, ojalá funcionara todo como todos quisiéramos, pero no solo en la justicia de familia, creo que en general. En el derecho en general, la cosa en la justicia en general es muy lenta. Por eso. Pero viene, es como una rama del derecho que viene como, bueno, dando pasos en este sentido un poco como grandes, y también hay que reconocer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando una hombre o mujer tiene más de un matrimonio? Porque también ahí vienen los problemas, cuando le estás bancando la pensión alimenticia a los hijos del primer matrimonio, pero te vienen los problemas con el segundo matrimonio y tiene que pagarle, y mientras tenga hijos y tenga la patria potestad de esos hijos y tenga la obligación, tiene que hacerse responsable. Es lo que le pasa a Maradona, que le aparecen hijos como loco y él tiene que... Claro. Lo que pasa es que la mitad no están reconocidos, o no todos tienen el patrimonio de Maradona, pero sí, obvio. Bueno, no, pero claro. Es eso, digo, lo pongo como ejemplo por eso. ¿Y qué pasa si los hijos no están reconocidos, si hay un esfuerzo de la mujer en decir, no, él no lo reconoció porque yo era el amante? Bueno, lo que pasa es que ahí viene todo el tema... El reconocimiento igual le interesa el reconocimiento de paternidad, la presunción... Eso lo habíamos hablado la otra vez. Claro, la presunción de si no se presenta, bueno, es que es una presunción de que es el padre. Todo un mundo. Exacto. Pero pasa también de que las madres, o sea, muchos hijos no son reconocidos por sus padres, y después las madres, llegado cierto tiempo, ven que les corresponde cobrar un derecho. Es lo que le reclamaba a Federico Lupi. Exacto. Bueno, exacto. Igual él le pasaba una pensión, era creo que nada, simbólico, pero le pasaba. Sí, y después dejó de pasarle. Cuando ya no tuvo más remedio, creo. Sí, igual después dejó de pasarle, por eso. Claro. Pero se hace un reconocimiento y después se pide la pensión. Pero hay un juicio posterior que es el reconocimiento de paternidad. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, el teléfono es 292380. 292380. Asesores de familia. Asesoresdefamilia.com.uy. Pueden ver la página web, o si no, un WhatsApp al 092-674-936. Ahora, qué apasionantes son todos estos temas, ¿eh? Es importante. Y es importante que usted, que nos está escuchando, sepa que para ordenarse su vida, para vivirla en plenitud, tiene que tener bien asesorado cada uno de los pasos que va a llevar adelante. No es cuestión de a la marchanta o al golpe del balde. A ver, me contó a mi amiga tal cosa, a mi amiga la otra, porque cada familia es un mundo. Exacto. Eso es fundamental. ¿El teléfono era? 292380. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Presentó Asesores de Familia, la primera empresa uruguaya de asesoramiento integral a la familia. Confianza y tranquilidad. El Twitter es el graffiti de estos tiempos. Seguí al Pan ahora en @Radio Sarandí 690. Más cultura, más radio. También en Twitter. Más cultura, más entretenimiento, más radio. Siempre Sarandí.